Y también en la construcción indoor, es decir, bajo techo, caso de edificaciones, galpones industriales, edificios en propiedad vertical. En todo tipo de trabajo se utiliza teodolito de extracción total. Mientras que las mediciones actualmente más rápidas se hacen con GPS, pero para replanteo básicamente de obras. Hoy en día la técnica es para replanteo, se usa básicamente GPS, aunque ya prácticamente también para medición, nosotros en vialidad ya habíamos empezado a usar GPS, pero hay que hacer algunos ajustes, tienen algunos problemitas todavía, pero básicamente sirven cualquiera de los dos. Bueno, eh, lo que vamos a ir viendo hoy es esto. Esto es un teodolito. Ustedes lo pueden ver, ¿no? ¿Verdad? Ahí pueden ver el aparato. Sí, sí. Bien. Ustedes pueden ver que acá hay una base. Ya después vamos a mostrar que esta base se puede sacar. El instrumental gira alrededor de esa base. Es decir, acá estoy haciendo girar el instrumental. Acá hay un eje vertical. Por eso el aparato hace este movimiento de giro. Y hay un eje horizontal que va de acá hasta acá. Eso permite que el anteojo rote, a su vez, sobre el eje horizontal. Entonces, todo el conjunto que se le llama alidada, que es todo el conjunto que ustedes ven rotando en este momento, se le llama alidada. Todo eso que gira alrededor del eje vertical es la alidada. Y el anteojo es el que gira alrededor del eje horizontal, que insisto está acá. Por eso se llama eje horizontal, va de acá hasta acá. Ustedes van a ver un puntito blanco ahí. Ese puntito blanco indica exactamente la posición del eje horizontal. No sé si la cámara toma, pero ahí hay un puntito blanco. Ese punto blanco indica la posición exacta del eje horizontal. Este es un aparato óptico, por eso ustedes van a ver acá un espejito que permite, que es direccionable, puede trabajar en cualquier dirección, permite entrada de luz. Y la luz entra a este aparato por acá, pasa por todo esto que se llama la horquilla, pasa por el círculo, acá está el círculo vertical, ya lo vamos a explicar. Este es el círculo vertical. Acá está el círculo horizontal donde se van a medir los ángulos horizontales. En este se van a medir los ángulos los verticales. En realidad después vamos a explicar que no se miden ángulos, se miden direcciones. Luego de pasar los círculos que son de vidrio, es decir, en realidad cristal, muy puro, la luz viene por acá y les va a aparecer a ustedes aquí al costado de donde tienen el eje de puntería o de colimación, aquí van a tomar la lectura en este aparato. Vamos a usar este aparato, que es un aparato viejo, que se usa para que aprendan a usar diversos tipos de instrumentales. Hoy en día los teodolitos casi todos son electrónicos, porque esto era mucho más caro que un electrónico. La electrónica es más barata, por supuesto, dura menos también. Este aparato es una joya realmente, pero hoy en día son muy caros hacer aparatos de este nivel. Entonces se hacen electrónicos que es mucho más barato. De todas maneras, la precisión es básicamente la misma. Este aparato tiene un eje de puntería que permite apuntar en el anteojo, que el anteojo para ustedes, hagan de cuenta que es una mira telescópica, ni más ni menos. Tiene un ocular acá, que es donde están sus ojos. Ustedes van a ver por acá el ocular, por acá el ocular. Tiene un hilo retículo que es la cruz con la que se apunta, ni más ni menos con una mira telescópica. Y el objetivo, que es este lente que está acá. En realidad, no son tres lentes. Para que usted tenga una idea, hay un conjunto que puede variar entre 8 y 10 lentes. Depende del tipo de aparato y depende del sistema óptico que use. Es más, pueden llegar hasta 12 lentes algunos, cuando son de reflexión que se llaman, que son para ver a muy largas distancias. Son teodolitos especiales que vienen para ver a largas distancias. Esto es un teodolito estándar de obra básico, pero de buena exactitud, buena hechura. Esto es suizo. Este aparato debe ser de los años 60, construido. Este es de vialidad. Para que tengan una idea, este aparato se lo mandó una sola vez a limpiar y calibrar, después de más de 50 años o 60 casi de servicio. Es decir, se trabajó 60 años con el aparato y se lo mandó una vez a calibrar y a limpiar. Este aparato que ven acá
mucho más chiquitito. Fíjense la diferencia de tamaños que hay. Lógicamente, este pesa un tercio de lo que pesa este, por el tamaño, pero no se confundan, este es 10 veces más exacto que el otro. Este aparatito, este personal mío, lo compré usado, también debe ser los años 60, es otra marca, también suiza. Es óptico también, tiene un sistema óptico que se lee acá, se lee ahí, acá se puede leer. Y este aparato tiene lectura directa 10 segundos y estimación 1 segundo sexagesimal. Y tienen la misma cantidad de aumento, lo único que tiene, el objetivo es más chiquitito. Fíjense que el objetivo de este tiene más de 40 milímetros y este tiene 30 milímetros. Y eso hace que el otro permite ver con 30 aumentos, ustedes pueden ver los cráteres de la Luna, tranquilamente. O pueden ver una señal de apunte de 10 centímetros y 4 pulgadas a 10 kilómetros tranquilamente. Con este también la van a ver, pero tiene que tener las mejores las condiciones de luz. Con baja luz, es decir, al amanecer muy temprano o al atardecer, ya a 10 kilómetros cuesta ver. Esa es la diferencia del objetivo, que deja entrar menos luz. Ustedes como estudiantes de ingeniería han visto, o deberían haber visto, óptica. Y deberían saber que la relación de la iluminación de entrada en el objetivo es fundamental para obtener mejores condiciones de visibilidad. Eso se ve en óptica. Sale en el C.S. Maskey y en el Rennie Hole también, en cualquiera de los dos libros tienen explicaciones bien claras de lo que es básicamente la óptica sencilla. Como todo aparato, siempre lo mismo, el eje vertical está acá, sobre el cual rota todo el conjunto alidada, el eje horizontal en este caso está acá, y acá tiene el espejito, este también es óptico, acá tiene el espejito para que lo vean, ahí está el espejo que es direccionable, quiere decir que donde haya una fuente de luz, ustedes la desvían y la meten adentro del aparato para tomar la lectura. Ustedes pueden trabajar, fíjense, de esta manera. Con el círculo vertical a la izquierda del anteojo se le llama primera posición. Fíjense, yo doy vuelta de campana y giro y apunto al mismo lugar. Y ahora está el círculo vertical a la derecha. ¿Lo ven ahí? Perdón, este primera posición, ustedes lo tenían a la izquierda, segunda posición a derecha. Es decir, que ustedes pueden ver con el mismo aparato, el mismo punto, pero en dos posiciones distintas del anteojo. ¿Qué significa eso? Que yo para apuntar al mismo punto tuve que girar 180 grados el aparato. Ya vamos a ver que eso tiene mucha razón de ser en los aparatos estos. Yo voy a presentar ahora, aguárdenme un minuto, voy a empezar a grabar la clase, así ya les queda grabada. Les comento una cosa. Hay en el canal YouTube, ustedes tienen topografía UNLAR, topografía T mayúscula, lo demás es minúscula, topografía, UNLAR, UNL en mayúscula, A minúscula, R mayúscula, topografía UNLAR, el programa que es un canal que yo hice especialmente para que vean videos de colocación del teorito. Entren a YouTube, canal Topografía UNLAR, ahí van a tener acceso directo con la puesta en estación de un teodolito. Parte 1 y parte 2, lo dividí en dos videos para que les sea más fácil. También les puse videos de trabajo de mina, de alineación de máquinas, sistemas láser. Ya vamos a ir incorporando otros videos que se los voy a ir pasando. No obstante, las clases también se las voy a pasar a cada uno para que las tengan ya grabadas. Bueno, ahora sí estamos grabando, vamos a presentar y empezamos a ver la pantalla. Estoy en apuntes, yo les mandé los apuntes ya. Estamos en trabajo práctico número 12, el teodolito. ¿Lo pueden ver todos ahí?
¿Pueden ver el teodolito? Sí, profe. Bien. Trabajo práctico número 2, entonces la descripción esquemática del teodolito. Dijimos que teníamos un eje vertical. El eje vertical es el que va a hacer permitir la rotación completa de todo lo que le llamamos el conjunto de alidada, que es la parte superior del aparato. Después viene un eje horizontal donde va a rotar el anteojo. A su vez tenemos los dos círculos, el círculo vertical y el círculo horizontal. Ya vamos a explicar qué es el nivel de alidada y para qué sirve. Y después tenemos el eje de colimación. El eje de colimación debería ser el eje óptico del aparato. Pero en este caso, el ocular no integra el eje óptico. Está, sí, está, por supuesto, tenemos un ocular. Pero como el ocular nosotros lo vamos a usar solo para corregir dioptrías, en realidad ya lo vamos a explicar cuando hagamos la práctica, eso le permite corregir a cada uno de ustedes, por más que tengan en menos o en más dioptrías, pueden corregirlo sin necesidad de que tengan que usar el anteojo para ver por el aparato. Eso le permite que puedan corregir tranquilamente sus dioptrías sin necesidad de usar anteojos. Entonces, el eje óptico o el eje de colimación del aparato se define en el teodolito entre la cruz, el centro de la cruz, donde se cruzan los hilos del retículo, con el centro del objetivo. Entonces, el eje óptico o eje de colimación del aparato, o eje de puntería, de acuerdo a la traducción española, que va a ser el centro de los hilos del retículo con el centro del objetivo. Ese nos va a definir la línea de puntería. ¿Qué voy a apuntar yo para tomar las direcciones? Porque no medimos ángulos. Ya vamos a ver que nosotros los ángulos nos salen de cálculo. Nosotros medimos direcciones con el teodolito. Cuando yo mido una dirección, le voy a apuntar a un jalón, por ejemplo, que está a 700, 800 metros. O le puedo estar apuntando a una estaca madera en la que voy a poner un clavito que tiene 1 milímetro de ancho a 150 metros. De hecho, uno de los prácticos que van a tener que hacer es colocarla en una estaca madera de 5 por 5 centímetros, es decir, 2 pulgadas por 2, y colocarme un clavito en la alineación que se les dé arriba de la estaca. Es decir, ustedes tienen que la alineación. Quiere decir que ustedes van a estar alineando objetos de 1 milímetro, es decir, a medio milímetro, a 150 metros. Por eso es tan importante el aparato, porque nos permite hacer un conjunto de cosas increíbles. Hoy en día, por ejemplo, los teodolitos se usan no solo para la medición topográfica real, en cualquier obra, sino que también se usa para montaje de grandes estructuras y máquinas. Ustedes imagínense que, por ejemplo, armar un barco hoy en día no es como antes que se armaba la quilla y se iba poniendo la cuaderna y después se iba forrando el barco. No, hoy los barcos se arman en módulos que después se juntan y se sueldan. Y los módulos tienen que estar alineados con una precisión del orden de 2, 3 décimas de milímetro. Y la única manera de lograr esas precisiones es usando aparatos como teodolitos o estaciones totales. Lo mismo sucede con aviones como el Airbus. La marca Airbus, el avión se arma en Francia, donde se hace el fuselaje, las alas se hacen en Inglaterra, la cola y los planos de deriva se hacen en Italia. Por otra parte, los motores se fabrican en Escocia. Es decir, todo el avión está montado en diversas partes de Europa y después hay que unirlas, y unirlas con una precisión, insisto, de 2, 3, 4 décimas de milímetro. Y la única manera de lograr montaje de ese nivel es usando aparatos como el teodolito. Por eso es que es tan importante el aparato. De hecho, hoy en día se están haciendo edificios prefabricados. En China te pueden hacer un edificio de 12 pisos en un mes, y en donde todas las partes están prefabricadas, se bajan con grúas, se montan, se alinean con aparato, con teodolito, y después se hace un hormigonado de unión, digamos, de las distintas juntas, y ya está listo, montado un piso. Es decir, vos en pocos días tenés montado un edificio con todas las instalaciones sanitarias, todas las instalaciones eléctricas, de gas, de todas las cosas que quieras colocarle al edificio, ya viene premontado, prefabricado. Entonces, el montaje es una de las tareas que más se usan los aparatos de esto. En la minería, por ejemplo, para montar las grandes máquinas, por ejemplo, las trituradoras o las que llevan de trituración a polvo,
que son máquinas generalmente muy grandes, máquinas que pueden tener 30, 40, 50 metros largo, y qué sé yo, una máquina de esa pesa 150, 180 toneladas, la máquina se tiene que llevar por camiones que llevan a lo sumo 40, 45 toneladas. Quiere decir que la máquina va desmontada y se tiene que montar la máquina. La única manera de alinear perfectamente, montar una máquina de ese tipo, es usando este tipo de aparatos. Por eso es un aparato de extrema exactitud y que nos permite hacer construcción, montaje de grandes estructuras. ¿Dónde nace la idea del teodolito? Algunos, bueno, dicen que fue un mecánico inglés, Sisson, allá por 1730 más o menos, que el tipo dijo que montó arriba de un círculo un telescopio para poder ver más lejos. Antes se usaba, en aquella época, en 1700, las mediciones angulares o las mediciones de direcciones o de rumbos, se hacían con círculos que tenían dos pínulas, es decir, como si fueran dos clavitos verticales, que vos lo alineabas con el objeto que estaba apuntando y tomabas la lectura. El sistema, por supuesto, cometía mucho error y te permitía ver distancias muy cortas, distancias de 150, 200, 300 metros. En cambio, con un anteojo, uno podía ver mucho más lejos. Bueno, ya se había inventado la mira telescópica, así que la mira telescópica se montó directamente sobre el sistema de lectura. Pero de todas maneras, los teodolitos fueron montándose y ya para 1800 y pico ya eran el aparato. Ya era un aparato reconocible. Por supuesto, teodolitos anonios, es decir, no existían los sistemas de lecturas ópticos, no existía nada de eso, sino que había los sistemas de nonios, ustedes lo han visto cuando han visto tornillos y calibres tipo Vernier, eso también está en Ciencia Máquina, en Rennie Holiday, y el teodolito básicamente era un aparato que se usaba para hacer mediciones nada más que geodésicas o de topografía. Ahora bien, ya vimos que el aparato tiene de los tres ejes, el vertical, ese eje es el fundamental, porque si el eje vertical no está vertical, tendríamos un grave problema, que cuando yo mida para un lado y mida para el otro, no me daría la misma magnitud angular. Se supone que todos deberían tener para el mismo lado, independientemente de dónde apunto, la misma magnitud angular. Piensen ustedes en un transportador. Ustedes parados arriba del transportador, si no estuvieran verticales y estuvieran inclinados, para un lado la proyección de ángulo sería distinta que para el otro, aunque sea el mismo ángulo. Entonces, es fundamental que el aparato tenga un eje vertical que coincida con lo que dije en la primera clase, la vertical del lugar. ¿Y qué era la vertical del lugar, si se acuerdan de la primera clase? Era el punto en el cual nosotros, cada punto de la Tierra, el eje de una estaca, me representaba la vertical de ese punto. Quiere decir que si yo coloco una estaca de madera y un clavito bien finito, ese clavito es mi vertical del lugar. Y en ese clavito yo voy a colocar el teodolito de manera tal de que esté dentro de la precisión de 1 milímetro. Quiere decir que ustedes, para poder medir los ángulos horizontales de manera correcta, les vamos a enseñar a colocar el aparato dentro de 1 milímetro de precisión de ese clavito. Nunca más de eso. De esa manera van a obtener la máxima precisión posible. Ya se van a dar cuenta cuando vayamos haciendo los prácticos de todo lo que estoy diciendo. Es más fácil hacerlo que explicarlo a esto. Pero básicamente de eso se trata. Ustedes van a poder colocar el aparato en estación, en posición, listo para medir con esa precisión. 1 milímetro sobre la vertical del lugar. Nunca más de esa precisión. Por eso, para que la vertical sea vertical, tiene un nivel de alidada. Ese nivel de alidada cuando la burbuja del nivel está calada, me da una horizontal, que por ser perpendicular a la vertical de construcción del aparato, me pone el aparato vertical. Dicho de esta manera, yo para poner el aparato vertical me aseguro de que la burbuja me dé una horizontal, y cuando yo tengo la horizontal, tengo el eje vertical. Ya lo vamos a hacer y se van a dar cuenta que es una tarea simple, sencilla, pero tenemos que seguirla paso a paso para poder llegar a hacerla bien. Volviendo a la descripción del aparato. Cuando yo rotaba
el aparato encima de la base se quedaba quieta, el aparato rotaba. ¿Qué sucedía en ese momento? Yo estoy apuntando a distintas direcciones, puedo apuntar a direcciones a 360 grados en horizontal. Cuando yo hago eso, cuando apunto a direcciones a 360 grados, estoy moviendo la lidada, que es todo el conjunto superior. Y yo sea de paso, a ver, yo estoy en un punto, que es el punto P de posición. Apunto a un punto A mi izquierda y tomo la lectura de ese punto. ¿Dónde tomo la lectura? En el círculo horizontal este que está acá, que se llama limbo. Para eso me desplacé con la lidada sobre el limbo y tomé una dirección. Una lectura, por ejemplo, 10 grados. Luego, giro el aparato y apunto a otro punto, a un punto B. Es decir, que la visual ahora va a ser del punto donde estoy yo, que es el P, al B, PB. Y tomo otra lectura. ¿Por qué? Porque desplacé la lidada para ir al otro punto. Tomo la lectura, por ejemplo, 40 grados. ¿Qué significa esto? Yo tengo una dirección que me dice que el punto PA tenía 10 grados y otra dirección que me dice que el punto PB tenía 40 grados. La diferencia de esas dos direcciones, 30 grados, es decir, PB menos PA, me va a dar el ángulo que hay entre esos dos puntos. Dicho de otra manera, el ángulo APB va a ser la diferencia de la lectura que tenga a la derecha del círculo con respecto a la lectura que tenga a la izquierda que dice en el círculo. Y así vamos a obtener todo. Voy explicando esto porque después se me dan cuenta a medida que vamos haciendo todo el año en la práctica que es mucho más simple hacerlo en el terreno. Es solo cuestión de entender de qué estamos haciendo, nada más. Créame que una vez que le tomen la mano, van a ir muy rápido con el aparato porque es un aparato muy simple de usar, pero hay que cumplir las reglas que mantienen lo que es el aparato, cómo poner posición y demás. ¿Qué sucede? Hay aparatos, o básicamente hay dos tipos de aparatos. Uno en el cual yo dejo la base quieta porque la base ya vamos a ver que está unida al trípode, ya vamos a mostrar un trípode. La base está unida a la tierra, al trípode. Y muevo la lidada. Cuando muevo la lidada se desplaza la lectura sobre el limbo que está sobre la base. La base estaba quieta, la lidada se mueve, entonces desplazo lectura. Ese aparato se llama reiterador. El aparato que permite que se desplace la lidada con respecto al limbo únicamente. Puede suceder que yo haga al revés, que no solo desplace la lidada con respecto al limbo como el reiterador, sino que además puedo unir la lidada y el limbo y unirlos en conjunto. Es decir, que los mueva los dos juntos sin desplazarse uno con respecto al otro. Entonces fíjense qué pasaría. Si yo apunto un punto y tomo lectura, qué sé yo, 50 grados, 00 minutos, 00 segundos. Luego, uno el limbo y la lidada juntos y me muevo a otro punto cualquiera. Si no se desplazó la lidada con el limbo, la lectura va a ser siempre la misma. ¿Cuál lectura? La última que tomé, 50 grados. Quiere decir que yo puedo dar todas las vueltas que quiera al aparato y la lectura va a ser siempre 50 grados. Ese aparato se llama repetidor porque repite la última lectura. Entonces tenemos los reiteradores que solo permitían el movimiento de la lidada sobre el limbo con desplazamiento y los repetidores que permiten, como los reiteradores, la lidada independiente moviéndose sobre el limbo y a su vez unir los dos y moverlo en conjunto sin producir lectura nueva. Es decir, repitiendo la última lectura, repetidor. Básicamente los dos aparatos son los básicos que se usan en el mundo. Hoy en día los electrónicos todos son repetidores. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el sistema de repetición? Esto tenía que ver porque antes cuando se tenían onios se podían cometer muchos errores de lectura. Entonces, para evitar cometer tantos errores de lectura, se buscó un método de medición en donde se hiciera mucho apunte y pocas lecturas. Por eso se creó el método repetición. El método repetición, nosotros podemos medir un ángulo 4 veces, hacer el promedio de 4 lecturas de ese ángulo y solo tenemos que tomar 3 lecturas. Es decir, tenemos cada vez menos lecturas que antes. Ese método era muy útil cuando los aparatos eran anodios.
No obstante, hoy en día también se lo usa. Cuando los ángulos son muy chiquititos, se usa todavía el método de repetición para mediciones de ángulos paralácticos, que se llaman cuando tengo que medir ángulos muy chiquitos, especialmente en montaje de máquinas o montaje de estructuras prefabricadas de gran tamaño, por ejemplo, montaje de cintas transportadoras o como máquinas de ese tipo, o elementos de maquinaria. Es decir, que aún hoy todavía se usa, a pesar de que los sistemas de lectura de exploración hoy en día son todos ópticos o electrónicos. Es más, el sistema electrónico ya directamente te muestra la lectura, es decir, no tenés que hacer nada, no tenés que leer, directamente te muestra la lectura. Pero bueno, todavía se usa el sistema repetidor. Entonces, dijimos, dejo de compartir para que veamos el aparato. Volvemos acá, vamos a hacerlo con el chiquito que me liviano. Si el aparato lo único movimiento que me permite es apuntar, sin mover la base, ¿no? ¿Verdad? Sin apuntar, desplazándome con la lidada sobre el limbo que está acá abajo, el limbo, ese aparato es reiterador. Este es reiterador. Este aparatito que es viejito es reiterador. Este aparato permite mover la hilera con el limbo y a su vez unirlo en conjunto. Por eso trae un conjunto más de tornillos acá. Y yo puedo desplazarme así, pero el limbo que está pegado ahora a la hilera. Con lo cual, no solo es reiterador, sino que es repetidor también. Este es un repetidor. Permite repetir la lectura. Ahora bien, habíamos dicho la base. Esto es un trípode. Acá estamos viendo las patas del trípode que tienen la forma de lo que se llama regatones. Ven acá, esta saliente permite colocar el pie acá y clavar la punta de la pata, permite clavar las puntas de las patas en la tierra. El trípode tiene, esto se desplaza, se puede mover, independiente una de otra. A partir de acá ya van a ver después en clase la vamos a mover, pero acá se nota. Se puede mover y estirar. Y acá arriba tenemos la base del trípode, a donde tenemos una horquilla y un tornillo que se mueve alrededor de un círculo. No puedo meter las manos, pero ustedes ven ahí que hay un tornillo. Este tornillo se puede mover alrededor de este círculo. Este tornillo es el tornillo de fijación. Este es el que va a unir el aparato, el teodolito, con el trípode. Esto es lo que se llama la base del trípode. Normalmente cuando uno abre un teodolito, va a abrir las patas y va a lograr de que las patas abiertas y juntas estén más o menos a la altura de acá, de la barbilla del operador. Ajusto las patas y las abro y las coloco en el piso. Eso va a hacer que cuando coloque el aparato más o menos quede a la altura del ojo del observador. ¿Por qué? Porque las personas a diferente altura deberían colocar el aparato a su propia altura. Entonces, lógicamente, no es lo mismo un tipo muy alto que un tipo más petizo, cada uno va a colocar el aparato donde le quede más cómodo a él, al operador. Pero básicamente, con que uno las abra a la altura de la barbilla, cuando colocas el aparato encima, te queda justo más o menos a la altura del ocular para poder observar con el aparato. La base del trípode se va a unir acá. Pueden ver ustedes acá que tienen un hueco. Este hueco tiene una base que es triangular. ¿Pueden observarlo bien ahí? ¿Ustedes lo ven bien? Sí, sí se observa, profe. Bien. Ustedes ven la base acá. La base es la que estoy... Ahora tengo agarrada la lidada, hago mover la base. En la base, que es triangular, hay tres tornillos que pueden ver acá. Uno, dos, tres, que se llaman tornillos calantes. Ya vamos a ver que estos tornillos, al subir o bajar, voy a mover uno excesivamente hacia arriba. Ven que este está mucho más alto que este que está acá. Este está mucho más alto que este. Es decir, que estos tornillos permiten subir o bajar todo este conjunto de la base con respecto a la que apoya sobre el trípode. De hecho, después cuando vean yo les voy a mandar las fotos del teolito,
ustedes van a ver que tengo lo que se llama la placa fundamental, que es esta placa que está acá abajo, la platina, que es una plaquita más finita que es esta, y los tornillos que adelante están agarrados entre la platina y la placa. Cuando yo meto en este agujero el tornillo de fijación desde abajo, desde el trípode, lo que hace es empujar la platina hacia abajo. Dicho de otra manera, la platina trabaja como una especie de resorte que me ajusta el aparato a la base del trípode. Quiere decir que para que el aparato quede fijo al terreno, a la base del trípode, usamos el tornillo de fijación y la platina, que es la que lo fija. El resto de la base se compone, acá está el limbo. El limbo es una especie, para que se ubiquen, de transportador circular graduado de 0 a 360 grados. Es de cristal. En este aparato, la luz entra por el espejito acá, pasa por el limbo, toma la lectura y me la va a mostrar acá. Lo mismo hace en el círculo vertical. Todo ese camino de la luz, yo les voy a pasar un corte esquemático, un teodolito, van a ver que todo ese camino de la luz está hecho en función de pequeños prismas que desvían la luz. Esos prismas de 90 grados me permiten desviar la luz y llevarla hasta el sistema ocular de medición. En los teodolitos electrónicos, lo que hacemos es que el círculo es el limbo, es también de cristal, pero está graduado con un sistema de barras o código de barras con claros oscuros. Igual que los códigos de barras que pasan cuando van a comprar al supermercado algo, es un código de barra. ¿Qué significa un código de barra? Hay una barra que es más ancha o más angosta y hay una parte blanca que es más ancha o más angosta. Eso es un código de barras en claros oscuros. ¿Cómo se lee eso? Con una fotocélula. Esto lo han visto ustedes, efecto de la teoría de Einstein, efecto fotovoltaico. La fotocélula mide la diferencia de claro a oscuro. Esa diferencia de claro a oscuro la interpreta, la convierte a corriente eléctrica, la lleva a un ordenador y el ordenador lo que hace es calcular el número que le está indicando la diferencia entre claro y oscuro. Mientras más ancha sea la parte negra, más oscuro va a ser. Mientras más ancha sea la parte blanca, más blanca va a ser, es decir, más clara va a ser. Esas diferencias en tamaño de ancho y separación hace que uno tenga la lectura del código barras. Bueno, el círculo horizontal es un código de barra circular. Lo que hace el sistema de lectura es una fotocélula que lo que registra es la diferencia claro-oscuro y le muestra a ustedes en el sistema de lectura del teodolito, que ya lo van a ver ahí en el apunte que le estoy dando en el canal de Topografía UNLAR, uso un teodolito electrónico, que es el que usamos para dar clases, que en realidad es el único aparato de la universidad. Estos dos aparatos no son de la universidad, uno es mío y otro es de Vialidad, que me lo presta. En definitiva, lo que se hace es usar un código para leer el ángulo y te lo muestra directamente en el sistema de lectura. Lo mismo sucede con el círculo vertical. Cuando yo subo o bajo el anteojo, tengo que fijar cuál es la horizontal y en función de la horizontal saco la lectura. Los círculos verticales pueden venir graduados de distintas maneras de acuerdo a cómo sea el teodolito. El círculo horizontal siempre viene graduado igual, de 0 a 360 grados, o en Europa se está usando mucho, de 0 a 400 grados con el sistema centesimal. Es lo mismo. La diferencia de usar el sistema sexagesimal o centesimal es básicamente lo mismo. Es acostumbrarse a usar uno o el otro, es lo mismo. Los cálculos de hecho son lo mismo, las diferencias son las mismas. Nada más que en vez de el círculo tener 360 grados, en el sistema centesimal tiene 400. Es lo mismo. Ahora, en el sistema de ángulos verticales, puede ser que el cero esté arriba, eso se llama distancia cenital, y va de 0, 90, 180, 270, 360, que sería coincidente con 0. Quiere decir que en la distancia cenital el 0 está arriba. Como ese aparato que le acabo de mostrar. Ese que era repetidor, ese es distancia cenital, el 0 está arriba. Este, que también es suizo, pero le pusieron el 0 abajo. Entonces vos tenés 0, 90, 180, 270, 360, o 0, de nuevo. Este se llama distancia nadiral. Nadir es hacia abajo, cenit hacia arriba. Nadir sería la dirección al centro de la Tierra, ¿no? ¿Verdad? Nadiral.
Es decir, el 0 está abajo y acaba 90, 180, 270, 360. Y los japoneses, para la mayoría de los teóricos japoneses de construcción, pusieron el 0 en la horizontal. Vos tenés de 0 a más 90 para el ángulo vertical o de 0 a menos 90 para el ángulo vertical. ¿Está? Es decir, que ellos ponen el 0 en la horizontal. Es lo mismo. Créanme que una vez que se acostumbran a usar uno u otro, para el caso es exactamente lo mismo en trabajo. Lo único que tienen que saber es si el aparato es nadiral, cenital o tiene sistema de 0 al horizonte. Eh, Esto en cuanto a generalidad del teodolito. Hay una gráfico que les voy a pasar, se los voy a mandar por mail al grupo de alumnos que tengo ya los mails. A ese grupo le voy a mandar el apunte, le voy a mandar en lo que estamos dando en la clase hoy, y también les voy a mandar la foto del teodolito y de los cortes esquemáticos y de todas las partes del teodolito. Porque hay muchas partes que tiene el teodolito que hay que verla. Por ejemplo, la dioptra, que es esta que está acá arriba, que sirve para hacer puntería. Este aparato tiene una dioptra como si fuera un rifle, un alza y un guión. La dioptra de este también es un alza, acá, y un guión, como si fuera la mira de una pistola o de un rifle. Ya vamos a ver que en el teodolito electrónico tiene un triangulito de que se ve de blanco, que se ve en un entorno de cualquier tipo blanco, y que ese triangulito, la punta superior del triangulito que vemos, la tengo que colocar en el objeto. La dioptra me sirve para apuntar rápidamente a un objeto. Ya vamos a usarlo cuando vean el práctico, se van a dar cuenta inmediatamente para qué se usa. La otra cosa que es fundamental en un teodolito es que todos los movimientos se tienen que fijar. Entonces hay tornillos de fijación y tornillos de pequeños movimientos. Dicho de una manera, si yo tengo que desplazar el teodolito mucho de un lado al otro, uso el tornillo, suelto el tornillo de fijación y desplazo mucho. Pero después para hacer el apunte fino, estoy apuntando a algo muy chiquitito, muy lejos, tengo tornillos de movimiento finos que se llaman, o de pequeños movimientos. En vertical también tengo tornillos que me permiten fijar el vertical y hacer pequeños movimientos del círculo vertical, que es para apuntar puntos muy finitos. A veces les va a tocar apuntar a un bulón que está a lo mejor a 400 metros. Caso, por ejemplo, el control de la presa de un dique, o un dique de cola, por ejemplo, en los mineros. Vos tenés que apuntar a lo mejor de 500 o más, incluso 1000 metros, a una chapita de bronce que tiene 2 pulgadas o 3 pulgadas, porque de esa manera se controla la deformación de la presa. Y vos tenés que apuntar desde un cerro que está lejos para que la presa no deforme el cerro. Bueno, todo ese tipo de cosas lo vamos a ir explicando durante el año para que vean por qué estamos hablando de que este es un aparato de extrema precisión. Esto es de lo que más exacto se puede usar en la ingeniería. Entonces, vamos a ver ahora puesta en estación, que cuando empecemos los prácticos va a ser el tema más importante, que es lo que tienen que acostumbrarse a hacer ustedes. Vamos a presentar ahora de nuevo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen algún problema, alguna pregunta hasta acá? ¿Alguno tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, todo esto está en los apuntes. De todas maneras, acuérdense que tienen horario de consulta abierto. Vamos a presentar. Permítame un minuto porque hay que seguir una regla para poder presentar. Es más rápido el Zoom para presentar que el Meet, pero bueno, cada uno. La universidad adoptó Meet, todos tuvimos que adoptar Meet. Bueno, acá está puesta en estación centrado y verticalización del teodolito. Esta operación acá como está descrita en el canal que les hice de YouTube, Topografía UNLAR. Yo les aconsejaría dos cosas. Primero, si pueden, bajen esto e imprímanlo. Y al mismo tiempo que lo tienen impreso, lo van viendo por el canal de televisión y van viendo la tarea. Lo van a practicar en el campo. Cada uno va a tener que aprender a colocar el aparato. Acuérdense que nosotros vamos a estar todo el año haciendo esto.
Y tienen que aprender a colocarlo primero ahora en superficie y después cuando estemos trabajando en subterránea, después de mitad de año, que vamos a ir a un dique, vamos a tener que hacer trabajo dentro de una galería, un dique, perdón, de un túnel, ahí se van a dar cuenta que tienen que colocarlo de otra manera distinta, el aparato. Pero primero tienen que aprender esta manera. Todos estos pasos están descritos paso por paso, tal cual como está acá en el canal de YouTube. Yo se lo voy a explicar ahora, simplemente para que vean y vayan tomando idea de qué se trata todo esto, pero lo tienen explicado y visto en el canal. Insisto, les conviene imprimir los apuntes y tenerlo al apunte, cosa que vayan viendo el canal y el apunte, el canal y el apunte. De esa manera se les va a quedar grabado en la cabeza, se van a dar cuenta que es muy fácil realmente aprender esto. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el punto del trípode sobre el punto estación, que en este caso la estaca. Ahí, cuando vean el video, yo estoy usando una estaca de madera con un clavo. Es decir, que estoy centrando un clavo que tiene 1 milímetro de diámetro. Puedo usar como estaca un hierro del 4,2, del 6, del 8, del 10. Y siempre, siempre, cuando use un hierro o una estaca circular, yo voy a tener que trabajar a la mitad exacta de la estaca. Dicho de una manera, si un hierro el 8, yo tengo que colocarlo al aparato exactamente con una precisión de 1 milímetro al centro del hierro del 8. Es decir, que me quede 4 milímetros para cada lado. Lo mismo sucederá con cualquier estaca de hierro. Cuando abro la espata del trípode, acuérdense que lo que les dije, la vamos a abrir más o menos a la altura de la barbilla del operador y las coloco sobre el piso, abriéndola para que quede bien estable el aparato. Ya se van a dar cuenta que hay una manera práctica de abrirla que vamos a hacer cuando hagamos la práctica, que es para que el aparato quede bien estable y no se mueva mucho cuando se está trabajando, especialmente en zonas donde hay trabajo de máquinas al lado. Tanto los mineros como los civiles, que es lo que nos pasaba a nosotros en las obras viales o en las obras o en los trabajos de minería, vos estás parado con el aparato y al lado tuyo está pasando un camión, una motoniveladora, una cargadora frontal, una topadora, trabajando ahí a 50 metros. Entonces, insisto, el aparato tiene que estar estable, lo que significa hay que ponerlo bien, bien pegado al piso. Luego, colocamos el teodolito sobre el trípode y nos vamos a fijar que los 3 tornillos calantes tengan más o menos la misma altura. Dicho de manera que tengan el mismo recorrido para subir o bajar hacia los dos lados. Y voy a buscar que la base del trípode quede en medio de lo que es la base del apoyo del aparato, o la placa fundamental, acuérdense. Y ahí ajusto el tornillo de fijación del teodolito, pero no mucho. Los tornillos acá no se ajustan a macho. Acá se ajustan lo suficiente como hasta que se sienta una presión, nada más. Se ajusta el teodolito a la base del trípode. Luego, ya les voy a mostrar en un ratito lo que es la plomada óptica. Yo miro por la plomada óptica y ajusto, mejor dicho, la plomada óptica de vista del observador y clavo una espata del trípode. El trípode tiene 3 patas. Puedo clavar la que se me ocurra a mí. Cualquiera de las 3 da exactamente lo mismo. La plomada óptica es un sistema óptico que me permite ver sobre el eje vertical del aparato. Exactamente como escucharon. Me permite ver sobre el centro exacto del aparato. De manera tal de que yo voy a estar viendo como si estuviera colocado en el centro del transportador del círculo horizontal. La plomada óptica no es otra cosa que un mini telescopio que se desvía a 90 grados y permite ver el eje vertical del aparato. Esa plomada óptica tiene, en algunos casos, una cruz, quiere decir que cuando yo coloque el clavito tiene que quedar al centro de la cruz cuando termine, o tiene un pequeño circulito. Es decir, que cuando coloque el clavito tiene que dar exactamente la mitad del circulito, o la estaca tendrá que estar a la mitad del circulito. Depende de los modelos, tienen cruz o tienen circulito. Hoy en día también vienen algunos aparatos que traen plomadas ópticas láser, pero personalmente aquí en La Rioja, con la insolación que tenemos nosotros, de día es muy difícil ver un punto láser. Entonces yo aconsejo comprar, si se compra un aparato, siempre comprar con plomada óptica, digamos, no láser. Luego, una vez que ajusté la plomada óptica, que es simplemente ponerla en la vista de cada observador, acá también se corrigen las dioptrías de cada uno, se coloca un pie cerca de la estaca. ¿Por qué coloco un pie? Porque el pie es más grande que la estaca. Supóngase que estoy usando un hierro del 6.
Abajo lo que hay es pasto, por ejemplo. Yo para ver el hierro del 6 en el pasto me va a costar mucho encontrarlo. En cambio, si yo pongo el pie cerca de la estaca, es decir, la punta de mi pie, no toco la estaca, pero cerquita de la estaca, yo sé que donde está la punta de mi pie, que es más grande mi pie que la estaca, sé que ahí está la estaca. De esa manera lo puedo encontrar más rápido. Entonces, coloco un pie cerca de la estaca, agarro las otras dos patas del trípode y observando por la plomada óptica, tengo que lograr que el circulito o el centro del mismo quede cerca del centro de la estaca. No hace falta en esta etapa que esté exactamente al centro, basta con que esté cerquita. Cuando levante las patas del trípode, las otras dos, porque una la clavé y las otras dos las levanto, traten de hacerlo bien pegado al piso, no hace falta que la levanten mucho el aparato. Ya se van a dar cuenta cuando hagamos la práctica que no hace falta levantarlo mucho, al contrario, es preferible levantar lo menos posible como para mover el aparato. Luego, una vez que hice esto, que puse la plomada óptica cerca del centro de la estaca, clavo las otras dos patas del trípode. ¿Cómo se clavan? Piso los regatones, es decir, esa saliente que tenía la pata, la piso con la pierna paralela a la pata del trípode. ¿Por qué la pierna paralela? Porque si yo la pongo a través, ejerzo presión y puedo, si es de aluminio, puedo doblar la pata del trípode. O puedo romperlo si es de madera. Entonces, bien paralela la pierna suya a la pata del trípode, piso, insisto, pisen completamente con su peso. Carguen bien el peso de su cuerpo a pisar. Es decir, claven bien la pata. Desgraciadamente, muchas veces en obra, especialmente los mineros cuando entremos a galerías se van a dar cuenta, como el terreno es recientemente volado, el piso es roca. Entonces apenas tiene un poco de polvo de la voladura que nos quedaron, entonces no vas a poder clavar las patas, vas a tener que trabajar muy suavecito con el aparato. Pero eso en la segunda parte del año ya se van a ver acostumbrados a trabajar más suave con el aparato, les va a costar las primeras veces y después ya van a empezar a trabajar más suave. Voy a dejar de compartir acá un minuto para que vayamos viendo los distintos elementos. Si me permiten, tengo que ir a buscar un destornillador. Espérenme un minuto en la clase. Va a ser más fácil así. Fui a buscar un destornillador porque les quiero mostrar estas partes del aparato y es más fácil hacerlo. Y saco la base. Yo les mostré recién la base del aparato. Fíjense lo que hago. Si yo giro esto, separo la base del aparato. Pueden ver eso, ¿no es verdad? Separé la base del aparato. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Miren, esto que está acá es la plomada óptica que está acá. Yo miro por acá en la plomada óptica, esto es ajustar la plomada óptica, ven, la entro, la saco para la vista de mi observador, y yo estoy viendo por acá con la plomada óptica, es decir, que la plomada óptica entró por acá y mi visual sale por acá, por el eje vertical del aparato, exactamente el centro del aparato. Es decir, que acá pueden ver que esta parte de la base yo la saqué. Acá sobre esto puedo sacar el teodolito y colocar una señal de puntería, puedo colocar un GPS, puedo colocar una estación total, lo que yo quiera, un láser, puedo colocar cualquier aparato acá. Es decir, que yo puedo sacar el teodolito en el mismo lugar que estaba el teodolito, eso se llama equipo de centración forzosa, yo puedo colocar otro instrumental acá, porque son compatibles, si son de la misma marca son compatibles y me permite colocar e intercambiar instrumental. Sin cambiar de lugar jamás la base siempre va a estar colocada en el mismo lugar. Eso es para lograr la máxima exactitud posible en una medición. Pero insisto,
La plomada óptica es simplemente la visual que sale viene por acá desde el piso, que es donde está la estaca. Yo la veo acá y lo que hago es ajustarla a mi vista del observador. A su vez, quería mostrarle que acá están los 3 tornillos calantes, está la platina y la placa fundamental. Esta es la placa fundamental que apoya la base del trípode. Dicho de otra manera, esto apoya acá. La base fundamental apoya sobre la base del trípode y se une con el tornillo de fijación, que es este que estaba acá, que a su vez se puede mover dentro de este círculo. Quiere decir que cuando yo ajuste esto, esto va a quedar, por supuesto, vertical, va a quedar acá. Y este elemento contiene además, fíjense acá, un pequeño nivel. Esto es lo que se llama nivel circular. Si ustedes ven, hay un circulito grabado en el vidrio y ven una burbuja de agua que está por ahí arriba. ¿La logran ver a la burbuja ahí? Sí, profe. Circulito y la burbuja. Esa burbuja de aire tiene que quedar exactamente al centro del circulito, con lo cual, si hago eso, este nivel me permite que esta base quede horizontal. Este nivel es un nivel grueso, no, ojo, no es de mucha exactitud, pero es un nivel grueso que me permite que cuando yo coloco la burbujita de agua al centro del circulito, esta base esté horizontal. Acuérdense que esta base, a su vez, puedo cambiar la altura de la base, porque yo levanto, fíjense acá, levanté al máximo un tornillo y el otro no. El otro lo puedo bajar más todavía. Fíjense la diferencia de altura que puedo lograr entre este tornillo, la máxima, y este mínimo. Y ustedes ven que esto está inclinado así. Dicho de otra manera, yo puedo poner esto horizontal y esto debe haber quedado inclinado. Sí, perfectamente. Ese es todo el movimiento que me permite dar el tornillo este. Por eso decía recién que al principio hay que controlar que los 3 tornillos calantes tengan más o menos la misma altura. Siempre. Antes de empezar la colocación, verifico, como ahora, que los 3 tornillos calantes tengan la misma altura. Eso es lo que decía en el primer punto. Tornillo calante a la misma altura. Ahí estarían a la misma altura los 3. Acá, insisto, está el nivel esférico, los 3 calantes. Fíjense que acá está el hueco por el que pasa el rayo visual por el centro del aparato. El tornillo de fijación del trípode es hueco, con lo cual atraviesa el trípode y llega hasta el piso. Cuando yo miro por la plomada óptica, estoy viendo el clavito que está en la estaca en el piso. Eso es lo que estamos logrando con este sistema. Entonces, ahora para colocar esto viene así. Estoy al revés, ahora sí. Esto se ajusta acá. Y para evitar que algún tonto haga alguna maniobra indebida, esto tiene un tornillo que para poder sacar la base hay que ajustar o aflojar este tornillo. Esto evita ahora que se pueda sacar la base. Es decir, si no algún tonto hace esto, chao, se cayó el aparato. No. El aparato está pensado no prueba de tonto, en la mayoría de los casos. Al aparato se lo puede tratar muy mal, pero no se puede golpear. Este aparato en realidad ha sido llevado a mula, lo llevé a la cordillera Mula, en moto, en cuadriciclo, en camioneta, en todas las maneras vi por haber, en camiones, cuando a veces subimos en camiones a distintos lugares de la sierra, de La Rioja, y el aparato resiste todo. Lo que no puede hacer es caerse. Cuando se cae y se rompe un lente, no se consiguen más los lentes de estos aparatos. Cuestan carísimos. Te conviene comprar un aparato chino, que te sale más barato que comprar un lente este. Bueno, entonces, la base, el nivel esférico, que es este nivel que está acá, en la base, es el que me permite hacer lo que se llama un calado grueso, una horizontalidad gruesa. Pero a su vez el aparato tiene un nivel que es mucho más exacto que este nivel que está acá. Este es el nivel de alidad, este sí es un nivel exacto. Este es un nivel que permite que cuando este nivel esté horizontal, el eje vertical sea perfectamente vertical. ¿Por qué? Porque este nivel, al ser horizontal, es perpendicular al eje vertical del aparato. Ya vamos a verlo eso
Y se van a dar cuenta que el único error que podemos corregir en un teorito es el error de verticalidad. Bueno, volvamos ahora entonces a presentar para volver a ver el aparato. Bueno, calar el nivel esférico, es decir, una vez que yo puse las tres patas en el piso, voy a calar el nivel esférico, es decir, que la burbujita de ese nivel esférico queda al centro del circulito. Para eso, y por eso es importante que vean el video, voy a subir o bajar las patas del trípode. El centro del nivel esférico, es decir, ese circulito que está grabado en el vídeo, y el centro de la burbuja me marcan la dirección de la pata que tengo que mover. Como yo tengo tres patas y no sabré cuál mover, para poder saber qué pata mover, tengo que ver para dónde están los centros, el centro de la burbujita y el centro del circulito. En los dos centros me marcan la dirección de qué pata tengo que subir o bajar. Una vez que calé la burbuja, ¿qué es lo que está horizontal? La base, porque el nivel esférico está sobre la base. Ahora bien, puede ser que la base del trípode esté, esté ligeramente inclinada y al calar el nivel esférico, ¿yo qué hice? Puse la base del teólito horizontal. Es decir, hay una diferencia entre la base del trípode, que sigue inclinada, y la base del teólito, que está horizontal, porque calé el nivel. No importa, porque yo puedo moverme en direcciones ortogonales sobre toda la base del trípode. Si no giro el eje vertical del aparato, si no giro sobre el eje vertical, yo puedo moverme en direcciones ortogonales sin cambiar esa relación. Entonces, ¿cómo hago ahora? Una vez que calé el nivel esférico, miro por la plomada óptica. Yo no la había puesto justo al medio, había puesto cerca del medio, al centro de la plomada óptica. Para corregirlo, ¿qué hago? Suelto el tornillo de fijación al trípode, no del todo, solo lo necesario como para mover el aparato, y muevo el aparato en la plataforma del trípode. Acuérdense que había un círculo que me permitía mover el tornillo de fijación dentro de ese círculo. Con la horquilla yo lo puedo mover ahí adentro. Lo tengo que mover siempre en direcciones perpendiculares entre sí, sin realizar giros sobre el eje vertical. ¿Y qué hago yo ahora? Hago coincidir exactamente el centro de la plomada óptica o la cruz de la plomada óptica con el clavito de la estaca, por ejemplo, o el centro de la estaca si es una estaca de hierro. Y ahora sí, lo hago dentro del milímetro. Quiere decir que si yo veo que está bien colocado, la precisión, para que usted tenga una idea, normalmente es unas 5 a 6 décimas de milímetro, la precisión que se obtiene. Ajusto el tornillo de fijación. Y ahí quedó ya ahora el aparato centrado, el eje del aparato, con lo que es perdón, con lo que lee la estaca, en este caso. Ahora bien, lo que no está ahora el aparato es vertical, porque yo calé un nivel que no era exacto, es un nivel grueso. Para que usted tenga una idea, el nivel esférico tiene un par de minutos de error. En cambio, el nivel de alidada tiene menos de 10 segundos por división, es decir, un nivel que es 30 veces más exacto. Entonces, yo ubico el nivel de alidada coincidente o paralelo con la dirección de dos tornillos calantes cualesquiera. Fíjense acá abajo en el dibujo. Yo tengo dos tornillos, cualquiera, ¿eh? Y coloco el nivel paralelo a la dirección de estos dos tornillos. Y moviendo con pulgar e índice, los dos hacia adentro, que sería el pulgar derecho hacia adentro, me da el sentido de dirección de la burbuja. Si giro los dos para adentro, la burbuja se va a ir hacia la derecha. Mientras que si, moviendo los dos al mismo tiempo hacia afuera, así, la burbuja se va a ir hacia la izquierda. Eso me permite a mí calar la burbuja dentro de dos líneas que tiene acá el nivel. Y en esas dos líneas calo la burbuja. Quiere decir que cuando yo calé la burbuja la dejé en esta dirección
ahora calada la burbuja. Cuando hay mucho sol, es conveniente que ustedes mismos proyecten la sombra sobre el nivel. El nivel es tan sensible que si le da el sol de un lado, se va a ir la burbuja para ese lado. Acá dentro del nivel, la burbuja de aire no está en agua. Si estuviera en agua, a 4 grados centígrados se congelaría. Este aparato está pensado para trabajar, está habilitado para trabajar a menos 35 grados bajo cero hasta más 60 grados. Entonces acá en vez de tener agua tiene una mezcla de glicerina y alcohol que se llama glicol. El glicol no se congela hasta los 35 grados. Entonces, bajo cero. Entonces, eso me permite a mí que no se me congele el nivel y se me parta el nivel que es de vidrio. Entonces, fíjense, la burbuja va a estar en el glicol, moviéndose sobre el glicol. Yo lo voy a mover moviendo los tornillos calantes. Pero si le da el sol de un lado, se calienta el líquido, el glicol. Y al cambiar la densidad, tener menos densidad, la burbuja se va a ir para ese lado. Entonces no le puede dar el sol directo a la burbuja. Para eso, yo me ubico de manera tal de que con mi cabeza y mi cuerpo proyecte sombra sobre el nivel, cosa que el sol nunca le dé al nivel de la nidada. Mientras estoy haciendo esta operación no le tiene que dar nunca el nivel, el sol. Una vez que cale la burbuja en esta dirección, con los dos tornillos calantes estos, insisto, moviendo los pulgares hacia adentro o hacia afuera, giro 90 grados y me queda ahora el nivel de nidada con respecto al tercer tornillo calante. Fíjense, giré este 90 grados y me quedó ahora así. Y trabajo con el tercer tornillo, no con los otros dos que había trabajado recién, sino con el tercer tornillo, con este tornillo. Y la calo a la burbuja ahora entre las dos rayas principales con este tornillo. Esta operación la tengo que repetir por lo menos una o dos o tres veces hasta que quede perfectamente calada. Una vez que la calé acá, vuelvo de nuevo acá. Si está descalada, vuelvo a calarla acá. Vuelvo a girar 90, controlo acá. Si está descalada acá, vuelvo de nuevo acá. Vuelvo a calarla. ¿Hasta cuándo? Hasta que acá esté calada y a 90 esté calada. Teóricamente, si el nivel estuviera bien, la operación no hubiera terminado acá. Pero ¿qué pasa? Si yo giro desde la posición inicial 180 grados, me va a quedar ahora el nivel de alidad acá. Paralelo, digamos, a estos dos, pero del otro lado. Si el aparato, es decir, el nivel estuviera bien, acá debería estar calado de nuevo. Si el error estuviera en el nivel, es decir, que el que está equivocado es el nivel, acá se me va a descalar. Y ahí tengo que corregir el nivel. Y atiendan bien esto, es la única corrección que ustedes le pueden hacer a un teodolito, es esta corrección, corregir el error de verticalidad. A lo demás, jamás toquen un teodolito. Jamás se le ocurra destapar nada de un teodolito. Todo en un teodolito está colocado con alta presión y con gas inerte para evitar que le entre humedad. En el momento que ustedes abrieron una tapa de un teodolito en algo, le está entrando humedad. Y cuando le entra humedad, si es óptico, se le va a llenar de esporas y de hongos y no van a poder ver nada. Y si es electrónico y le entra humedad, olvídate. Se te quemaron los circuitos. Olvídate. Entonces, no toquen el teodolito. Si notan que el aparato, después le vamos a enseñar a ver si tiene error. Si tiene error, se lo manda al service. Ellos trabajan, y a mí me tocó en la facultad, hice un curso para poder corregir, se trabaja con otro sistema. Con el ambiente controlado, libre de polvo, de humo, libre de humedad. Así que tienen toda una serie de condiciones para poder trabajar y destapar un teodolito. Ustedes jamás hagan eso. Ahora bien, supongamos que yo lo giré a 180 y se me desplazó la burbuja 2 divisiones para un lado. Para un lado izquierdo o la derecha da lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Corrijo la mitad de ese error con los dos tornillos calantes que empecé. Por ejemplo, si se me desplazó hacia la derecha 2 divisiones, corrijo una división hacia la izquierda con estos dos tornillos calantes. Y la otra mitad, uso un tornillo de corrección del nivel. Voy a dejar de compartir y vamos a ver acá.
no sé si lo van a poder ver bien porque es bastante difícil verlo. Ahí, acá, hay un pequeño tornillo que corrige la posición de la altura de este nivel. Ese tornillo, que se entra con una pieza especial, que es una pieza curva, que permite mover del tornillo, me permite corregir el nivel. Me permite corregir este nivel de alidada. Entonces, yo corregí la mitad, que eran de las dos divisiones, corregí una con los tornillos calantes y la otra la división la hago correr con este tornillo. Lo vamos a practicar en el campo. Ustedes van a corregir este aparato y le van a corregir el nivel de verticalidad. Y si no, lo vamos a desnivelar y lo vamos a corregir a propósito. Para que vean cómo se hace. Es la única corrección que le pasa a un teorito. Jamás se les ocurra tocar nada más de un teorito. No lo toquen. Lo van a arruinar. Si el aparato tiene error, lo controlan, se lo manda a un server, el tipo te va a cobrar unos $400, 400, $500, probablemente para lubricar y corregir, pero te lo va a dejar bien y asegurado que queda bien. No toquen jamás un teorito, electrónico, óptico, de ningún tipo. Es más, no toquen ningún instrumental topográfico. Eso lo tienen que hacer los servicios originales de los instrumentos. Entonces, todas estas operaciones que acabo de explicar, una vez que tengan la práctica, en menos de un minuto y medio lo hacen, a todo. Todo el procedimiento, este tema práctico lo hacen en un minuto y medio a lo sumo. Pero que les va a llevar a las primeras 2 o 3 clases hasta que aprendan a colocar una estación. El consejo es el siguiente. Antes de la semana que viene, o mejor de la otra semana, para la semana que viene vamos a ver primero que nada los prácticos que nos están faltando, vean el canal de YouTube con el apunte impreso al lado y vayan viendo las operaciones. Está el puesta en estación 1 y puesta en estación 2. Sigan el orden, uno primero, 2 después, les va a dar toda la medición, todo lo que tienen que hacer para colocar. Lo mismo que está escrito acá, pero lo van a ir viendo paso por paso. Si ustedes hacen eso, mentalmente se van a acostumbrar a verlo ya al tema. Y cuando tengan que hacerlo en la práctica, les va a salir mucho más fácil. Insisto, colocar el aparato es un procedimiento. Y le aconsejo 2 cosas. No tienen los apuntes de topografía, porque el día que tengan que salir al campo y hacer un trabajo, no van a encontrar esto en ningún libro. En los manuales no sale. Y a veces en los tutoriales que te dan en internet te explican bastante mal de cómo hacer esta operación. Consecuencia, van a siempre estar perdiendo tiempo en poner el aparato en estación. Así como se lo explicamos nosotros, la manera más rápida, más simple y más segura de colocar el aparato en estación. Entonces, no pierdan los apuntes de esta materia, manténganlo porque créanme que les va a servir para toda su carrera profesional. Se van a acordar de esta materia varias veces, cuando cada vez que tengan que ir al campo se van a acordar de nosotros. Por hoy no quiero avanzar más con teodolito, porque es un aparato más complejo, pero lo vamos a ir viendo punto por punto. Sí me interesa que en las próximas clases vayamos de a poquito practicando la puesta en estación, que es la primera clase que tienen que practicar. Después van a aprender a medir ángulos y después van a hacer práctico ustedes ya de medición de ángulos. Es donde van a tener que medir un polígono, van a tener que hacer toda una medición, calcularla, dibujarla. Todo lo que es ya, digamos, como se hace una medición en obra o en un trabajo minero. Con esto nosotros terminaremos la clase del día de hoy. Insisto, creo que en principio la clase que viene va a ser ya presencial el día sábado, con una clase virtual para repaso de los temas teóricos de que se van a dar el sábado. Daríamos una clase virtual más corta el día viernes. Así que estén atentos, yo les voy a avisar a los 2 grupos de WhatsApp. A los alumnos, yo creo que tengo varios alumnos de ustedes que me pasaron los mails. Mandé ya por mail apuntes, ¿no? ¿Verdad? A Minas y a Civil, sí. ¿Les mandé apuntes? Sí, a mí, profe, ya me mandó. Bien, entonces a lo mismo le voy a mandar, lo que le mandé la clase pasada, les voy a mandar ahora, para que ustedes tengan también lo que acabamos, la clase de hoy, más los apuntes que estoy usando hoy. Créanme, todo esto que estoy explicando es más fácil hacerlo en el campo que explicarlo. Una vez que lo vean y lo hagan, es cuando lo empiezan a entender y le toman la mano a todo lo que es el manejo del teodolito. Es simplemente el manejo de un instrumental con cuidado, por supuesto, porque hay que hacerlo. Insisto, para la clase que viene, por favor, todo el mundo tiene que tener la hojita esa de ingreso anular, en donde declarás vos la declaración jurada que haces, de que no tenés fiebre, de que estás bien, qué sé yo.
de todas esas cosas que hay que cumplir. Y en principio sería el sábado que viene, mañana no, el próximo sábado sería ya la primera clase de práctica presencial. Quedamos así. Chicos, buen fin de semana, nos vemos la clase que viene. Va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 12. En general vamos a terminar, calculo yo, un ratito antes de las 12. Muy bien. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego.